que esto a lo que hemos llegado o a lo que estamos llegando en sí es la culminación, grabes esto, la culminación de este gran sermón del monte que el Señor ha venido hablando. De por allá desde el capítulo 5, o sea, cuando usted lo lee, son temas de gran profundidad, uno tras otro. Y entonces viene el Señor Jesús y termina diciendo algo como esto. O sea, así es como Él termina su sermón, así lo finaliza, lo concluye. Y lo que está, algo que en medio de todo esto, después de todo el sermón, a mí me gusta que dice que la gente se admiraban por su doctrina. Quiere decir que reconocían algo en él, reconocieron una autoridad en él. Y mire qué tremendo, porque lo que hacen es que hacen una comparación. Dice, porque él no enseñaba como los escribas. A mí me gusta eso. No enseñaba como los maestros que les enseñaban a aquellos. Y dice que esta frase de que no enseñaban como los escribas, en el griego moderno, dice que lo que ellos enseñaban era bla, 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 bla. No, eso es una broma. No. En verdad eso era. Vamos a leer mejor. Ahí en el capítulo 7 de Mateo. Quisiera leer hoy, aunque ya vimos algunos versículos. Abra su Biblia, por favor. Quisiera leer desde el versículo 21 hasta el versículo 29 para que se lleve o para que tengamos la idea completa. Así, ¿verdad? Como en la manera como lo vamos a culminar. Lo tiene por ahí. Y deje su Biblita abierta porque ya sabe, ¿verdad? Que aquí citamos mucho en la Biblia para seguir haciendo referencias sobre ella. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Muy bien. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Eso era lo que ellos decían. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, hablando el Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí es donde viene la parábola. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Verdad que es una historia sencilla, por decirlo así, fácil de entender? Sí. ¿Qué es lo que está diciendo? Habían dos hombres y dice que uno edificó sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Que después de él hacer cálculos, después de posiblemente analizar el terreno, dice que optó o decidió edificar su casa sobre un fundamento fuerte y seguro. ¿Verdad? Ese es uno de ellos. El otro, este hombre, podríamos decir que él no pensó, no analizó, no calculó y todo lo que termine en O. Pero dice que él actuó insensatamente. Y dice que su casa, mira qué tremendo es esto si usted lo analiza en una manera práctica. O sea, aquella casa, aquella que posiblemente él iba a llevar a su familia, dice que la construye sobre la arena. Y vemos de acuerdo a lo que dice la palabra, que uno fue prudente
Y el otro, no. Fue insensato. Y entonces viene el Señor y usa esta palabra para crear conciencia a estas personas de que deben de hacer algo con aquellas poderosas palabras que el Señor ha venido hablando en este Sermón del Monte. Así es como él lo concluye. ¿Y qué es lo que sigue haciendo? Él sigue enfatizando sobre el engaño que estaban estos líderes y que también estaban por ahí propagando. Era un peligro. Ese es el énfasis. Y sabe que esta parábola o todo este mensaje, este sermón, sigue todavía aplicando a nuestras vidas. Claro que sí. Porque mire, si usted ve el versículo 24 y el versículo 26, él dice, cualquiera que me oye estas palabras. Eso de cualquiera, ¿verdad que entramos nosotros también? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dice que estos hombres vienen y escuchan las palabras, pero dice que solo uno, o mejor dicho, solo al que las hace, las palabras de todo ese sermón, solo al que las hace es al que se le considera como prudente. Pero al otro dice que solo le llegan a la cabeza, pero no las aplica a su corazón. Y verdad que eso es lo que seguimos viendo en nuestros días. Hay hay personas que tienen tremendo conocimiento, pero sin ninguna aplicación. Así es. Se han encontrado personas que enseñan en alguna universidad, incluso hasta en algún colegio cristiano o en una iglesia, y se preguntan, ¿tú crees lo que estás enseñando? No, pero lo estoy enseñando. Esa es una realidad. Y mire, este grupo entra, o estas personas entran en aquellos que Santiago identifica como oidores. ¿Se acuerda de Santiago? Que por mucho que usted les explique, las personas terminan haciendo nada. Mire cómo lo pone Santiago, o mejor dicho, aunque usted le explique a las personas, esa verdad la vemos en el versículo 13 de lo que vimos. ¿Se acuerda? El Señor viene y se los explica y le dice, la puerta estrecha es el que lleva a la eternidad y los manda a que entren por ahí, por esa puerta, y no lo hacen. No lo hacen. ¿Qué ocurrió? Entran en ese grupo de oidores. Mire que alguien dijo de que hay dos razones por las cuales ellos no entraron. Hay dos razones por las cuales ellos rechazaron ese mensaje. Una es por aquellos falsos profetas que el mismo Señor señala ahí en el versículo 15 de este capítulo. Estaban siendo engañados. Y otra es por las falsas profesiones que ellos mismos hacían. Porque pensaban, ¿verdad?, de que Jesús era su Señor, pero nunca lo honraron. Eso fue lo que llegaron a creer. Y qué terrible, mire qué tremendo. No solamente estaban siendo engañados por los demás, sino que también se estaban engañando a ellos mismos. Esa es una oración que constantemente hago para mi vida. Ayúdame, Padre, a no ser engañado por nadie ni por mí mismo. Porque es posible. Eso es lo que yo. Y mire que la advertencia de la parábola es que si solo hay conocimiento sin aplicación o sin obediencia, cuando venga la tormenta, dice de que nuestra estructura se va a venir al suelo. Si solo hay conocimiento y no hay aplicación, se va a venir al suelo. Y así es. Yo sé que usted lo ha visto. Aquellos que tienen años de andar en esto. Cuando viene la prueba, el creyente superficial sale corriendo. ¿O no? Eso no fue para lo que yo firmé. Y es tremendo porque aquí en este capítulo, hasta este capítulo 7, mire que el Señor Jesús
ya había sacudido la estructura de estos religiosos. Los había sacudido tanto que la misma gente empezaron a dudar de ellos y también a creer en él. Porque él no se guardaba, él. Pero ¿qué era lo que el Señor buscaba? Sabía que aquello estaba haciendo daño y tenía que el Señor hacer algo. Mire que aunque este tipo de mensaje era para aquellos que confiaban, como dice la palabra, en sí mismos como justos, el versículo 24 dice, para todo aquel que me oye, cualquiera que me oye, es para nosotros. Y aquí entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta parábola? Estamos viendo dos hombres que construyeron. Quiere decir que de alguna manera se envolvieron o se relacionaron con aquello que escucharon. ¿Entendió eso? El mensaje que recibieron los llevó a hacer algo. Pero la palabra dice que los resultados fueron distintos. Porque uno dice que hizo las palabras y el otro no. Eso es lo que el Señor está señalando. Y lo interesante, mira aquí esto que hemos venido hablando, o el Señor ha venido hablando. Lo interesante es que se requiere de una tormenta para identificar quién era el prudente y quién el insensato. La prueba otra vez, vemos otra vez esa prueba. Mira, una observación que alguien hizo en cuanto a esto es que las casas, las dos casas, fueron hechas, construidas en el mismo lugar. O podría haber sido en el mismo lugar, porque dice que también fue el mismo río, las mismas aguas y la misma tormenta que azotaron. Estaban cerca. Y dicen que podría ser esto por aquellos principios que el Señor viene señalando. ¿Se recuerda del trigo y la cizaña? Vimos que los dos crecían como juntos. Quiere decir entonces de que estaban ahí envueltos, sabían algo de lo que estaban haciendo. Otra observación que me gustó es de que aquí la diferencia no está en las casas. No habla de qué material usaron para las casas. ¿Dónde está la diferencia? En los fundamentos. Eso es. ¿Y qué era lo que ocurría? De que esta gente, lo que el Señor está diciendo era que estaban practicando las mismas cosas o similares. Y en nuestro caso, estaban practicando las mismas cosas espirituales. Y mire que aunque los fariseos estaban ahí, el mensaje del Señor o lo que Él está diciendo es que este mensaje es para todos, para que no pretendan engañarse a ellos mismos, ni tampoco pretendan engañar a Dios. ¿Verdad que muchas veces pretendemos engañar a Dios? Yo me he visto en oraciones pretendiendo manipular a Dios y me doy cuenta y le digo, Señor, perdóname porque estoy queriendo usar palabras para manipular. Señor, tú sabes, mira, soy yo. Que nada de nada. No, siempre hemos visto, ¿verdad? Que el Señor actúa de acuerdo a la verdad. Y ya el Señor, hemos visto eso, ¿verdad? Que ya el Señor venía reclamando esto porque también sus antepasados lo habían hecho. No era la primera vez. ¿Se acuerda aquel versículo bien conocido allá en Isaías, o por lo menos ahí en el capítulo 29? Versículo tan conocido, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y sí, Señor, mi Señor, Diosito lindo. Bueno, yo no sé cómo le dicen por ahí. Dice, y con sus labios me honra. Se oyen bonitos. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Mire esto, oiga esto. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Religión. Eso es. Religiosidad. Se visten bien. Tremendas apariencias. Muy impresionantes.
pero no hay nada. Pero ¿qué es esto en verdad de construir sobre la roca? Bueno, el salmista hizo una pregunta. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Hace la pregunta. Me gusta. Porque la tira al aire libre. Mire qué tremendo que cuando nosotros predicamos, no solamente estamos predicando acá entre nosotros, sino que la palabra dice que también le predicamos a las autoridades celestiales, aquellos que se encuentran en los aires. Y sigue haciendo la pregunta, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Como dicen por la tierra allá de Tony, toma. Eso es. Y mire que también la Biblia viene y contesta esta pregunta y al final dice la palabra, porque esa roca es Cristo. Y ahí termina el asunto. Entendemos, ¿verdad? Que eso es la roca en la palabra. Pero aquí en esta aplicación, el Señor está señalando algo más todavía. Dice que Jesús enseña que la roca es, o sea, la comparación aquí, esa roca, eso sólido, es la obediencia a su palabra. Porque mire lo que dice el versículo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Eso es lo que está enseñando el Señor. Y las hace a ese que las hace. ¿Ve lo que dice la palabra? Qué lindo, ¿verdad? Cuando empezamos a buscar ahí la palabra. A ese que las hace es cuando el Señor dice, le compararé o le comparó como aquel que construyó su casa sobre la roca. Y mire qué tremendo, porque en verdad eso es, ¿verdad? La característica de un hijo de Dios. La obediencia, el amor por su palabra. La entrega al Señor. Mire cómo lo puso en una ocasión el Señor Jesús cuando dice que algunos judíos le seguían, allí en el capítulo 8 de Juan, el versículo 31. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, pero ya habían aceptado. No, si permanecéis. Y así es, ¿verdad? Que si nosotros no construimos nuestra vida sobre los principios bíblicos, simplemente nos estamos engañando. ¿Por qué es eso? Porque si usted analiza la palabra de Dios, ella siempre nos está apuntando a nuestro Salvador. Porque ese es el modelo a seguir. Amén. Ni siquiera nos manda a decir, mira, fíjate en el pastor, a ver cómo anda. No, es al Señor. Claro, que debemos de ser modelos a seguir también. A mí me gusta la osadía del apóstol Pablo. Dice, sed imitadores de mí. Pero ahí también rápido se quita toda vanagloria. Como yo de Cristo. Siempre era Cristo. Mire, y Santiago dijo algo muy importante, también muy conocido. Ahí en el capítulo 1, el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pues no termina el versículo ahí, porque ¿qué ocurre cuando somos solo oidores? Dice, para no engañarse a vosotros mismos. Y no engañándoos a vosotros mismos. Eso es. Qué bonito mensaje, pastor. Me gustó. Hasta ahí llega. Pero mire, Santiago sigue diciendo, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como el hombre, dice que se mira al espejo y qué guapo y todo eso. Y tan pronto se aleja del espejo, dice que se olvida cómo era. La otra vez yo lo practiqué y de verdad funciona, de veras. Me vi en el espejo, quería probar la palabra, me vi en el espejo y después traté de acordarme de mi rostro y me costó, es extraño. Y le di gloria a Dios. Qué tremendo.
¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Que para los solo oidores, la palabra nunca no hace ningún efecto en su vida y tampoco a su destino. Un engaño. Oiga lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente. ¿Enemigos de quién? De Dios, ¿verdad? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Jesús. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe. ¿Qué está hablando ahí? Obediencia. Permanecéis firmes. El apóstol Juan, que también era bien práctico en su manera de pensar, como Santiago, ahí dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 4, y él dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. Aquí hay algo lindo. Por eso sabemos que somos de él. La obediencia a su palabra, la aplicación de su palabra, el deleite en su palabra. ¿Usted se deleita en él? Sí, es lindo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que los discípulos constantemente repiten una y otra vez? Lo mismo. Que no se engañen y ni sean engañados. Porque ahí está la palabra. Mire que un comentarista dijo esto, que la obediencia a la palabra es la única validez que tenemos de que nuestra salvación es genuina. No, pero que el Señor me comprenderá. Ese es el mensaje de esta parábola. De que su pueblo, su gente, no se engañe. Esa era la intención del Señor. No era el tener problemas con crear una escena. ¿Vieron cómo les hablé? No. Siempre la intención era el corazón. Por eso hablaba con un hermano, un líder. Si hay alguna cosa disfuncional en el grupo, no es para decir, ¿viste lo que ocurrió? No, hermanos, es una gran oportunidad para con amor enseñar la verdad. ¿Verdad que sí? Mire que en este sermón del monte es donde vemos el tipo de vida que Dios espera de nosotros. Ahí está. ¡Qué tremendo! En 2 capítulos. El poder saber lo que debemos de hacer y lo que Dios espera para llegar a la vida eterna. Ahí está. Y qué bueno, ¿verdad? Que vimos también las bienaventuranzas y todo eso. Él dijo, mire lo que en ese sermón, ¿se acuerda? El Señor dice que seamos la luz del mundo. No dice que seamos parte del mundo. El Señor dice que seamos la sal de la tierra. No que nos corrompamos con ella, porque la sal preserva, ¿se acuerda de eso? Eso es. Mire que ¿por qué es todo esto? ¿Sabe usted que la salvación es precisamente el reconocimiento de los estándares divinos? Eso es. La salvación es reconocer la manera como Cristo es y como nosotros debemos de ser. Ve al principio, dice que el principio de construir en arena es porque no hay que planear. Se construye cualquier cosa, se empieza a construir ahí en la arena. No hay que planear, eso no es. Dice, ¿cuál es otro principio de construir en la arena? Pues es fácil, es rápido. No hay que tomarse tiempo si lo aplicamos. No hay que tomarse el tiempo para buscar a ver qué es lo que dice la doctrina. No hay que hacer cálculos. No hay que investigar. No hay que escudriñar. Es algo rápido. Sí, yo acepto. Rápido. Y lo hemos visto, ¿verdad?
Personas, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Y qué es eso? No, no te preocupes, solo di que sí. Sí, una presión, hay una prisa. Incluso hasta para manejar las cosas de Dios, hay prisa. Pastor, yo vine al culto por 1 hora. Ya se está pasando. El pastor ya está hablando mucho. Aquí no ocurre eso, ¿verdad que no? Bueno, viviré en mi sueño. Me gusta, mire cómo lo pone Lucas, este mismo pensamiento, ahí en Lucas 6:48. Él dice que el que cumple o obedece su palabra, dice que es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Posiblemente al principio encontró arenita, pero siguió apartando hasta que encontró aquel fundamento sólido. Eso es lo que está diciendo. Este pensamiento me gustó. Dice que muchas personas, aceptan a Jesús sin ni siquiera darse cuenta que estaban perdidos. Bueno, yo no sé por qué lo acepté, pero así yo, bueno. Todos estaban diciendo que sí, y yo no me quería quedar atrás. Qué triste. Leía, y qué lástima que se me perdió el nombre, me interesaba mucho, pero leía sobre un pandillero famoso, gangster, en los tiempos que Billy Graham comenzó su ministerio. Dice que llegó a un lugar y estaba este pandillero y Billy estaba hablando sobre, ya le digo Billy, ¿no? Estaba hablando sobre el evangelio y presentando el plan de salvación. Y entonces dice que este hombre escuchó a este pandillero y él hizo la invitación. ¿Cuántos quieren aceptar a este lindo Jesús y a este lindo evangelio? El pandillero pues terminó diciendo, sí, yo quiero. Parece que alguien tenía un amigo y conocía de esto, de lo que es ser cristiano, lo vio que él seguía actuando como todo un pandillero. Y le dijo, oye, ¿pero qué sigues actuando de la misma manera? Porque así no actúan los cristianos. ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, a mí nadie me dijo de que tenía que actuar de otra manera. A mí solo me preguntaron que si lo quería aceptar. Y pues eso se oyó bonito. ¿Quién no quiere un Salvador? Y eso es lo que ocurre en nuestros días. La persona dice que sí y hasta se nos salen aleluyas. Aleluya. Mire que los que construyen sobre la roca son aquellos que en verdad están dispuestos a dejarlo todo, los que están dispuestos a entregarse al Señor, cueste lo que cueste, lo hemos venido hablando. Y son aquellos, mire qué tremendo, viendo los principios bíblicos, aquellos que han llegado a la conclusión de que nadie ni nada los puede separar de Cristo. ¿Sabe qué tipo de conclusión es? Como cuando uno tiene un hijo y su sangre es igual a la nuestra y no lo podemos negar. Y por mucho que alguien diga no es mi hijo, los hechos dicen que sí. No hay manera, ¿verdad que no hay manera? El apóstol Pablo dice, ¿quién me puede separar? Si ahora entiendo que Él es el todo, Él es la vida y aún si muero seguiré con Él. Leímos, ¿verdad? En esto dice que aquellos muchos un día tristemente exclamarán y le dirán, Señor, Señor. Pero mire que hablando de esto es interesante. ¿Qué están haciendo ellos? Se oye como una confesión, Señor, Señor. ¿Sabe que eso es una parte muy vital en nuestra conversión y en la salvación? ¿Verdad que sí? El que nosotros confesemos que Jesús es el Señor. Eso es parte. Ahí lo dice en Romanos capítulo 10. Por los versículos 9, el 10, por ahí. Es parte. Pero también ahí mismo en Romanos dice que debemos de creer en nuestro corazón.
¿Ves lo que pasa? Ahí es donde entra la parte bonita, la hermosa, la que solo Dios puede hacer. Es por medio de Dios que vemos que la razón o la única razón por la que creemos es porque Él nos hizo creer. Ahí es donde entra la gracia del Señor. Ahí es donde entra el amor del Señor. Fue Él que un día me hizo decir amén y me comprometo. Por eso es que eso nos debería de llevar, comprometer a servirle al Señor. Porque yo ni siquiera lo estaba buscando. Es más, dice la palabra, yo estaba muerto. ¿Usted alguna vez ha tratado de despertar un muerto? No se despiertan. El Señor se los despierta. Sí. Sí, el Señor nos despertó a nosotros. Mire que este clamor de el Señor, Señor, ¿sabe lo que eran? Eran confesiones vacías, eran huecas. Se lo pongo de esta manera. Levante la mano si en su vida alguna vez ha sido traicionado. Más manos necesitamos. Muchos, ¿verdad? Sí. Levante la mano si alguna vez usted ha traicionado a alguien. Ya las manos son menos, ¿verdad? Son menos. Es lógico. Pero hablando de este asunto de traicionar o de ser infiel, ¿verdad que si nosotros somos constantemente infieles a alguien, ¿verdad que por mucho que nosotros le digamos a esa persona que le amamos, ¿verdad que esas palabras no significan nada? ¿Verdad que esa es una realidad? Eso es lo que está ocurriendo aquí en el Señor o en esta parábola, lo que el Señor está señalando. Esas palabras de Señor, Señor, son las que nos dice el griego moderno. ¿Qué era lo que le estaban diciendo al Señor? Bla, 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 bla. No se vaya a creer que eso es el griego moderno, ¿verdad? Pero eso es palabras vacías. Mire que ahí en el capítulo 2 de Juan encontramos algo muy triste que leyeron al principio los hermanos. No sé si le puso atención. Dice que estando Jesús allá en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, algo tan importante. Dice de que muchos, ahí entran otra vez estos muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Porque dice, viendo las señales que hacían, eso sí les gustaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Qué es eso? No confiaba en su fidelidad. Porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ve por qué le digo que es triste? Qué triste de tener a alguien, un amigo que le diga, yo soy tu amigo. Y que hagan esto, yo soy tu amigo. Eso era lo que veía el Señor. Mire que cuando dice, apartaos de mí porque nunca los conocí. Eso fue la respuesta del Señor, ¿verdad? Lo que leímos. No era que el Señor no los conocía. Claro que los conocía. Y los conocía con lujo de detalles. Pero aquí el conocer se refiere a una relación íntima con el Señor. Y ahí en ese nivel el Señor no los conocía. Es más, le digo algo, un detalle más profundo todavía. Mira que no está diciendo que un día los conocí pero se apartaron. No, mire lo que dice el versículo. Nunca los conocí. Tony, eso es una verdad. Nunca. Para ir finalizando, ojalá y esas no sean las mejores palabras que usted escuche del mensaje, para ir finalizando. Mire que por mucho tiempo había aprendido que la mejor manera de preparar
y finalizar un sermón. Por aquí. Que la mejor manera de preparar o finalizar un sermón era usando el orden del sándwich. ¿Verdad que sabes? Se lo he mencionado, ¿verdad? Comenzamos con algo suave. En medio le tiramos algo duro que golpea. Y al final pues terminamos también con algo suave. ¿Verdad? Para que no se vayan las personas con su frente fruncida, ¿verdad? Pero fíjese qué cosas que me di cuenta que no es la manera correcta. No es. Y la mejor manera, la manera bíblica, es precisamente de la manera como lo hizo el Señor Jesús, confrontando y advirtiendo a sus oidores. Y eso es precisamente lo que el Señor hace en este sermón del monte. Él da esta parábola y confronta a la gente y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Y es cuando entonces presenta esta poderosa parábola. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que es un tiempo cuando viene el viento, cuando vienen los ríos y azotan sobre aquellas casas. Y habla, ¿verdad?, de que tienen que ser construidas sobre este fundamento. ¿Cuál? La palabra, esa palabra que le está dando. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor, mis hermanos? En una manera sencilla. Es de que un día todos vamos a dar cuentas a Dios. Y que Él un día va a venir a azotar con la tormenta de su juicio. Eso es. Y cuando Él lo haga, aquí es donde entra la preocupación. Dice que son pocos los que se van a mantener en pie. Y muchos no, ¿verdad? Eso es. Porque, ¿sabe qué? Esta es una realidad. Que cualquier cosa que alguien haya creído, en ese día se probará. ¿Sabe que si alguien, aparte de Jesús, hubiera dicho estas palabras? Todo aquel que me oye estas palabras, si alguien más lo hubiera dicho, se hubiera calificado, como dijo alguien por ahí, como un arrogante. Pero en este caso, quien las dijo fue aquel que tiene o que tenía toda la autoridad divina dada desde los cielos. No era cualquiera que lo estaba diciendo. Y mire que eso fue lo que estamos viendo, ¿verdad? Para aquellos que vienen, que se han acercado los miércoles. Eso es lo que estábamos viendo ahí al final en Juan. Dice la palabra que Dios le dio toda autoridad al Hijo de hacer juicio. ¿Qué es eso? Que Él también tiene la autoridad para ejecutarlo. Nuestro Señor Jesús. Y así dice el versículo 27, ¿verdad? Y al final dice, y aquella casa cayó y grande fue su ruina. Déjeme le doy una lista de pecados en Gálatas 5 que Pablo dice que si alguien, mire cómo lo dice él, que si alguien practica alguna de ellas, sin importar lo que aquella persona crea o sienta, no entrará en la vida eterna. Y esta es la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, homosexualidad, afeminados, hechicería, enemistades, mentiras, pleitos, celos, iras, herejías, envidias, homicidios, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien entonces preguntará, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y el Señor Jesús lo contesta: pocos. Esa es su respuesta. Un último pensamiento. Mire un detalle ahí en el versículo 28. ¿Tiene su Biblia? Dice que cuando él terminó, mire lo que ocurre.
Dice que la gente admiraba su doctrina. Y esto es triste. Eso era lo único que hicieron. Solo la admiraron. Porque muchos, dice la palabra, lo rechazaron. Ahora, amigo, hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad que no hay ninguna necesidad que seamos sorprendidos? Y el Señor constantemente nos está llamando a analizar dónde nosotros hemos construido nuestra fe. Eso es. Si es sobre algo débil como es la arena o es un fundamento sólido donde entendemos que eso conlleva o mejor dicho, que no solamente se trata de que un día dijimos sí o yo acepto, sino de que también conlleva el obedecer su palabra y andar como Él anduvo. ¿Verdad que sí? Le invito por favor que se ponga de pie. Yo me quisiera quedar un momento por aquí al frente durante los hermanos están cantando esa última alabanza. Y si usted quiere pasar al frente y quiere simplemente exponer su corazón, yo no sé cómo es eso, cómo lo haría usted, en una manera así abierta al Señor, yo creo que lo podríamos hacer. Y decirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón y líbrame de aquellos pecados, aún aquellos que me son ocultos. ¿Cuáles podrían ser esos? Bueno, podría ser la hipocresía, yo no puedo ver eso en algunas personas. Podría ser la codicia, yo tampoco puedo ver, y lo sabemos esconder, ¿verdad que sí? Podría ser algo de eso. Mi hermano, si en el Señor Jesús estaba esta preocupación por su pueblo, créame que yo como pastor también. Porque qué triste de veras sería que yo supiera que alguien que se congregaba aquí, que al final se perdiera. Eso sería doloroso. Vamos a hacer eso con el Señor. ¿Qué le parece? Ponernos a cuentas con el Señor. Y lo lindo es que todavía el Señor nos está dando ese tiempo. Porque dijimos que el mañana no nos pertenece. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga.